Buenas, hoy voy a hablarles sobre la evolución del Estado desde la Edad Antigua a la Edad Moderna. En esta vemos las edades de la historia. Está la prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Desde hace 3 millones de años en la prehistoria ilustra de la aparición de las escrituras. En la Edad Antigua, desde 3500 antes de Cristo hasta el ciclo del Imperio Romano. En la Edad Media, desde el siglo V hasta el descubrimiento de América en el siglo XV. Edad Moderna, desde el siglo XV hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII. La Edad Contemporánea, desde el siglo XXI hasta la actualidad. Aquí vemos una línea de tiempo de la historia universal. Esta se divide en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Porque aquí se divide entre el humanismo y el renacimiento. Después que se divida en dos, está la Edad Antigua, donde vemos el origen del hombre y las civilizaciones fluviales. En la Edad Media vemos el cristianismo y el torrentrismo. En la Edad Moderna surgen los estados modernos y las monarcas absolutas. En la Edad Contemporánea llega la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Aquí hablamos sobre la evolución del hombre en la Edad Antigua. La evolución del hombre es el proceso de transformación que hemos sufrido desde nuestros primeros antepasados, o sea, todos nuestros antecedentes hasta el hombre actual. Pertenecemos al género Homo, o sea, Homo humano. Luego, aquí vemos que llegamos donde están los mapas. Comenzamos de Egipto, Mesopotamia e India de China. En esta se desarrollan las grandes civilizaciones de la antigüedad, en Mesopotamia, China, Egipto, Grecia y Roma. En el tránsito de la prehistoria a la historia se produce gracias a la invención de las escrituras, la creación del Estado imperiales y la aparición de las grandes ciudades. En la Edad Media. En la Edad Media surge el cristianismo. Tiene origen en el judaísmo del segundo templo del comienzo de la Edad Antigua. En una religión abrahámica, monoteísta basada en la vida y enseñanza de Jesucristo de Nazaret. Luego de ahí llegamos al teocentrismo. Este teocentrismo es el pensamiento que supone que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. Todo esto es de la Edad Media. Aquí llegamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna surge el Estado moderno. El Estado moderno surgió en los siglos XV y XVI, cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder, y el proceso de surgimiento se aceleró en el Renacimiento. Este Estado moderno es un territorio con fronteras determinadas, un gobierno común ejercido por autoridades y un sentimiento de indefinición cultural y nacional. Luego aquí llegamos a la monarquía absoluta. En la monarquía absoluta vemos la administración centralizada, sometimientos de la nobleza, la exaltación del rey, control de la iglesia, ejercicio estatal y centralizado. Luego llegamos a la expansión europea. Este es un concepto historiográfico que se refiere al prolongado ciclo histórico, caracterizado por la expansión de Europa en todos los ámbitos gráficos, demográficos, económicos, políticos, ideológicos y religiosos. Luego de aquí llegamos a la reforma y a la contrarreforma.
La Reforma fue un movimiento religioso que se propuso a reformar algunos dogmas, interpretaciones de la Biblia y prácticas de la Iglesia Católica, la corrupción, afán de lucro económico y poder político. La Contrarreforma es un movimiento que intentó rehabilitar a la Iglesia y oponerse al protestamiento. Este movimiento de la Reforma comenzó en la Iglesia dentro del siglo XVI. Reafirmó los sacramentos católicos, reconoció la importancia del Antiguo Testamento y las personas se salvaron por su fe y sus obras. Luego está el feudalismo. Es la denominación del sistema político predominante de la Europa occidental, de los siglos centrales de la Edad Media. Bueno, luego de aquí voy a hablarles claramente sobre la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea no lleva este nombre con que designa al periodo histórico comprendido entre la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Luego que surgió esta Edad Contemporánea, surgieron la Revolución Industrial. Esta revolución es el proceso de transformación económico, social y tecnológico que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido. En ese tiempo se unió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales. La Revolución Francesa es el movimiento político, social, económico, militar que surgió en Francia en el 1789. Este trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absoluta. A la misma vez, esta originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático. También llevó a la iniciación de una nueva época, la cual se llama la época contemporánea. Esta revolución definió por el mundo las ideales de la libertad y fraternidad. No solo eso, también divulgó el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y el ciudadano. La causa de esta revolución fueron la desigualdad social, política y económica, la falta de libertades y derechos. El imperialismo es una relación entre países generalmente en forma de imperio, basada en ideas de superioridad y aplicadas prácticas de admisión, que aplica a la extensión de la autoridad y el control del Estado en un pueblo. La Primera Guerra Mundial fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 20 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre del 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones de un armisticio. La Segunda Guerra Mundial. Esta guerra fue un conflicto militar global que se desarrolló entre el 1939 y el 1945. En él se vieron implicadas las mayores naciones del mundo. Después de esta Segunda Guerra Mundial surgió una guerra. Pues otra de las guerras, surgió la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, económico, social y chocante, un enfrentamiento militar, informativo, científico y deportivo, iniciando al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El terrorismo como táctica es una forma de violencia que se distingue del terrorismo del Estado por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales.
La globalización. En esto podemos ver cómo ya del pasar del tiempo las edades se fueron globalizando. La actualidad o política de poner los intereses del mundo entero antes que los de naciones individuales. Luego surgió la globalización. Luego surgió en la misma globalización. Económica sin sometimiento a reglas nacionales e internacionales. Esta es un cambio de época. En esta globalización llegó el cambio de época. Luego surgió aquí lo más interesante, la revolución tecnológica. La revolución tecnológica, en esta revolución nos damos cuenta de que es un proceso dentro de la historia, donde ocurre un cambio dramático al introducirse una o varias tecnologías nuevas. Este implemento marca una época de progreso, desarrollo e innovación en una serie de aspectos de la comunidad. Aquí evolucionamos en muchas cosas. En esta edad contemporánea, podemos ver cómo fuimos desde que surgieron las guerras, luego la Guerra Fría y después llegó la globalización y la revolución tecnológica. Podemos ver aquí cómo han cambiado las edades desde la edad antigua hasta ahora, cómo todo ha estado tan figurado después de todas las edades anteriores. Ahora vemos cómo fuimos revolucionando, cambiando. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias.